¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos. El día de hoy vamos a ver quiénes son los 10 mejores personajes defensivos que probablemente te vayan a dar una victoria garantizada. Ahora, no quiero indicar que estos personajes son invencibles, recuerda que todo defensor tiene un counter directo, pero estos defensores tienen una mayor probabilidad de poderte otorgar una victoria, ya sea en el tema de guerra de alianzas, battleground o cualquier modo defensivo donde lo vayas a colocar. Ahora, el orden donde los voy a colocar a ciertos personajes es algo referencial y tan solamente es en base a mi experiencia personal. Ya he dejado claro todo esto, ahora sí continuamos con el video. Obviamente antes de ello no olvides en suscribirte al canal, apoyarnos con un like, eso nos va a ayudar muchísimo. Ahora sí, continuemos. Comencemos con la posición 10, aquí voy a colocar a Red Skull. Después del buff que le dieron, el personaje ha quedado una maravilla, ya sea para el tema de ataque como defensa, pero aquí nos vamos a enfocar en el tema defensivo. Ahora, el personaje es inmune a los efectos de anulación, destino sellado, también va obteniendo muchas ventajas de robustez. Mientras más ventajas de robustez tenga, se va a volver un tanque básicamente, así que las batallas pueden durar un poco más de tiempo, e inclusive si por X motivos por ahí nos lanza un super especial 2 por ejemplo, y mientras más ventajas tenga, ojo que sus desventajas van a tener una mayor duración. Cuando lanza su SP1 va a activar también una ventaja de autobloqueo. Entonces son cosas que Kabam le adicionó al personaje, lo cual básicamente hace que la batalla se pueda alargar más de lo común. También si lo golpeamos en bloqueo, ya saben, nos puede como que drenar poder mientras tenga la ventaja de robustez. Entonces el personaje ha quedado la verdad una maravilla en el tema defensivo. Cuando ni bien salió, la verdad es que estaba muy complicado. Obviamente ahora como que ya estamos un poco más familiarizados con su jugabilidad, pero el personaje ha quedado de lujo y como ya te mencioné también sirve como ataque, y lo bueno es que no, su habilidad singular no tiene nada que ver. En la posición 9 voy a colocar a Fotón. El personaje es inmune a la desventaja de sangrado, a robo de poder, y en caso lo tengas duplicado también va a ser inmune a la desventaja de neutralización. Ahora, ¿qué es lo complicado básicamente del personaje? Más que nada va a ser su forma de luz. Como sabemos, una vez que se llega a activar esta forma de luz, nuestra maestría de destreza ya no se va a poder activar. ¿Esto qué quiere indicar? Que no vamos a poder eludir sus super especiales, e inclusive cuando tiene activo su forma de luz, sus super especiales van a ser imbloqueables. Entonces ahí es donde viene lo tedioso del personaje, y si jugamos por X motivos con maestrías suicidas, ten en cuenta que también nos va a dejar como si fuera un petrificar pasivo, donde básicamente no nos vamos a poder curar. Ahora, cuando aturdimos a Fotón, también ella va a ganar una mejora de intocable que va a hacer que nuestros golpes fallen. Entonces esto es más que nada lo complicado que tiene el oponente, y si nosotros no controlamos muy bien su habilidad de forma de luz, básicamente sus super especiales nos van a golpear de manera directa, y esto ya sea en guerra o en el tema de los BG es casi una muerte segura. Por eso es que tenemos que estar muy pendientes de su forma de luz y manejarlo muy bien, para que de esta manera que cuando lance sus super especiales no sean imbloqueables, o en otras palabras no se active su forma de luz. Pasemos ahora a la posición 8. Aquí voy a colocar a Arcade. Después del buff repotenciaron mucho al personaje, y en el tema defensivo la verdad es que el personaje, un solo pequeño error básicamente puede significar toda tu muerte. ¿Por qué? Porque va a estar ganando su mejora de autobloqueo. Ahora, ¿esto se puede contrarrestar? Obviamente que sí, simplemente hay que saber muy bien eludir el super especial 1. Anteriormente, antes del buff, creo que tenías que llevarlo al super especial 2. Después del buff, ahora tienes que llevarlo a puro super especial 1. Entonces fue como que modificándose en ese aspecto, como ahora podemos contrarrestar sus habilidades. Pero si en caso el personaje llega a obtener por lo menos 2 fichas de Arcade, es ahí donde el personaje te va a poder hacer un autobloqueo. Y la verdad que cuando te hace este autobloqueo y con toda la potencia que le suma el nodo, pues la desventaja que nos va a dejar, nos va a infligir bastante vida, y a eso súmale también el daño de sus golpes que no va a poder aplicar. Y si por X motivos caemos en su nube venenosa, la verdad es que el daño que nos van a poder infligir sus desventajas van a ser muy altos. Y es por eso que lo he considerado en esta posición, amigos, porque si bien es cierto, el personaje ahora como que ya estamos un poco más familiarizados, pero el tema de que tan solamente tengamos un pequeño error, básicamente la batalla es como que una derrota garantizada. Así que muy bueno en el tema defensivo, y ojo que en el tema de ataque tampoco se queda atrás. Y lo bueno es que su habilidad singular no tiene nada que ver con todo lo que te he
mencionado. Pasemos ahora a la posición 7. Aquí voy a colocar a Osla, un personaje resistente a la desventaja de sangrado, alto voltaje, incineración e inclusive si en caso sufre algún daño por desventaja energética nos va a complicar más porque nos va a ir dejando desventaja de neuroshock. Algo complicado del personaje, aparte de su IA, también es saber controlar muy bien la desventaja de machaque. Recuerda que esta desventaja hace que cuando lleguemos nosotros a nuestros golpes múltiplos de 10, el siguiente golpe de Osla sea imbloqueable. Entonces si nosotros no manejamos muy bien o no conocemos esto, Osla nos puede lanzar un super especial, nos cubrimos y nos va a dar de lleno, así que tener mucho cuidado. También si en caso le realizamos la maestría de parada, nos va a dejar una desventaja que va a anular nuestra maestría de voluntad. Entonces en algunas circunstancias no es bueno aplicarle la maestría de parada. En batallas cortas tal vez esto no vaya a afectar mucho, pero en batallas ya con bastante vida ahí sí debemos pensarlo muy bien. Ahora Osla, como ya tiene buen tiempo, creo que si no estés familiarizado todavía con su super especial 1 o super especial 2, aún se te va a hacer muy complicado. Ya sabemos que aparte de ello la IA de Osla es un poco extraña porque inclusive nos intercepta o espera todavía que nosotros no nos estemos cubriendo y nos lanza el super especial. Es una IA muy extraña que aún siento que todavía se le puede complicar a mucho. Obviamente cada vez nos vamos familiarizando un poco más, pero siento que el personaje es muy bueno en el tema defensivo, también nos sirve como ataque. No es necesaria su dúplica para todo lo que te he mencionado, así que por eso es que lo considero en este top que vale totalmente la pena ascenderlo. Pasemos a la posición 6 y aquí voy a colocar a Bullseye. Él no necesita para nada de su dúplica para ser muy bueno en el tema defensivo. Yo sé que cada vez hay más counter de él y que poco a poco hay muchos personajes que ya están contrarrestando su habilidad de ilusión, pero aún así el tema que te dé sus golpes en bloqueo te va a bajar bastante vida. Si en caso no llevas un personaje inmune a sangrado, así tú eludas su super especial, te va a infligir como si fuera un daño directo por sangrado y ese daño la verdad es que va a ser muy alto. Obviamente lo más recomendable es llevarlo al super especial 2 para que así sea un poco más sencillo el poder eludir este tipo de super especial. Pero si no te sale el counter directo, ya sea por ejemplo una Okoye, un Gentle, un Mr. Siniestro o una Dazzle duplicada u otros personajes que hacen que la batalla sea un poco más manejable, la verdad es que la batalla se va a complicar mucho y como ya te lo mencioné, así recibas golpes en bloqueo, su daño por penetración es muy alto. Por eso es que considero que el personaje tiene un poco más de valor en el tema defensivo, ya que si bien es cierto tenemos una gran cantidad de counter, todavía siento que este personaje puede sobresalir un poco más en el tema defensivo que los otros que te he mencionado. Así que por eso es que considero que el personaje es excelente en el tema defensivo y por eso es que le he dado esta posición. Pasemos ahora a la posición 5. Aquí voy a colocar a Dark Phoenix, un personaje exclusivo del dinero. Obviamente no se va a poder obtener en cristales. El personaje es inmune a la desventaja de incineración, llama nova, algo importante, y también al tema de drenaje de poder. Ahora, sin dúplica es bueno, pero si lo tienes con su dúplica, sus super especiales van a ser imbloqueables. Claro, cuando se active su inmortalidad. Y esto es justamente las cosas que hace pesado al personaje, porque también cada vez que lance sus super especiales no va a ir dejando una desventaja pasiva de llama nova, a no ser que llevemos un personaje que deje ya sea desventajas de envenenamiento o que tenga golpes rápidos o por X motivos que pueda reducirle su precisión de habilidades, como sería en el caso de Arcángel. Entonces esos tres personajes o ese tipo de personajes son como que los counter directos de Dark Phoenix. Obviamente todavía son un poco más contados, pero por lo menos tenemos alternativas para poderlo derrotar. No olvidarnos que cuando ella lanza su super especial 1, por ejemplo, va a obtener una mejora de ganancia de poder, también imparable, lo cual puede hacer que la batalla se alargue mucho, y cuando nos lance su super especial 2 nos va a dejar un enraizamiento pasivo. Entonces son cositas que hacen que la batalla pueda como que prolongarse un poco más de lo normal. También tiene una mejora de salvaguarda que hace que no se le pueda infligir tanto daño al inicio. Entonces tiene cosas complicadas que ya de por sí el personaje, digamos que no es tan complicado su jugabilidad, pero
el daño por desventaja que nos puede dejar al momento que lance sus super especiales, el tema de su salvaguarda, y si en caso nosotros no conocemos muy bien cuáles son las funciones de sus super especiales, hace que la batalla se pueda prolongar más tiempo de lo normal o que nos bajen bastante vida. Por eso es que le he dado prioridad en comparación de otro tipo de personajes. En la posición 4 he colocado a Thanos Sempiterno. ¿Y por qué lo he colocado acá arriba en comparación de los otros defensores que te he mencionado? Por dos simples razones: el tema de su protección y el tema de su ganancia de poder. Hacen perder demasiado tiempo. Obviamente hay counter que pueden contrarrestar alguna que otra de sus habilidades, pero ya de por sí, amigo, el personaje hace perder demasiado tiempo, sobre todo esa protección, ya que si llevas a alguien que tenga muy buen daño, se va a estar activando la protección y no vas a poderle ir como que infligiéndole mucho daño. Y si a eso le sumamos también su ventaja de energizar, entonces su super especiales te va a ir lanzando, puede ir obteniendo muchas mejoras de furia, e inclusive si por X motivos te contraataca, con todas esas furias te va a bajar bastante vida. O sea, en otras palabras, el personaje es una pérdida de tiempo total. Más que nada por eso lo he considerado en esta posición. Los que están jugando la rueda del destino creo que van a poder confirmar todo lo que estoy mencionando. Y obviamente tampoco no quiero dejar de lado el tema de su super especial 2 o super especial 3, donde nos pueden dejar una desventaja de corrosión, y esta sí nos va a infligir muy buen daño. Y a eso súmale con todas las ventajas de furia que puede ir obteniendo en caso vaya lanzando su super especial 1. Y en algunas circunstancias sí me pasó que inclusive el Thanos bendito solamente se cubría justamente para poderme contraatacar gracias a su ventaja de imparable. Entonces, por eso todo lo que te he mencionado, considero que el personaje puede sobresalir un poco más que otros que ya te he ido mencionando. Pasemos ahora a la posición 3. Aquí voy a colocar a Arnim Zola. Es un personaje que es inmune a sangrado, envenenamiento, y tiene también otra habilidad que ya es muy similar a la de Thanos, donde cada vez que reciba golpes críticos, este daño básicamente lo va a poder reducir, y esto va a hacer que la batalla obviamente sea muy pero muy extensa. Ahora, hay personajes que pueden hacer que la batalla sea un poco más rápida, no digo que no, pero cada vez estás dándote cuenta que Caban va poniendo este tipo de habilidades que anteriormente era casi exclusiva de Ant-Man del futuro. En cambio, ahora ya muchos personajes le están poniendo un tipo salvaguarda para que así las batallas no sean tan rápidas. Ahora, el personaje también, si te para lanzando puro super especial 1, va obteniendo muchas ventajas de energizar. Si te lanza el super especial 2, te va a dejar una desventaja de desintegración, que así no te dé, te va a contrarrestar vida. A eso hay que sumarle que el personaje, pues, su golpe no establece en contacto, y también él va ganando cargas PES, que cuando llegue a obtener 20 cargas PES, a nosotros se nos va a dejar una desventaja de dormir, que es básicamente lo mismo que la desventaja de man. Entonces esto que va a hacer que es como que si nos quedaríamos aturdidos, y entonces Arnim Zola nos va a poder contraatacar. Entonces nos hace perder tiempo, gana mejoras de energizar, y si en caso nos lanza super especial 2, deja desintegración, y super especial 1 gana mucho energizar. Entonces básicamente es también otro personaje que hace perder demasiado tiempo. Por eso es que siento que el personaje puede sobresalir más en el tema defensivo. Obviamente también tiene habilidades que complican a muchos que otros, pero más que nada ya estás viendo por dónde está yendo Caban cada vez que va lanzando un defensor así. Pasemos ahora a la posición 2. Aquí voy a colocar a Encantadora o Enchantress. Yo sé que ya muchos están familiarizando con su jugabilidad, pero es un tema de suerte, la verdad. ¿Por qué? Porque el personaje puede activar invisibilidad, se puede volver imparable. Entonces son habilidades que en realidad pueden hacer muy complicado la batalla, y si nosotros la llevamos a una barra de poder y no le hemos quitado todos sus hechizos que tenga en ese momento, si nos lanza un super especial, todo el daño que en teoría nosotros le hemos aplicado no los va a revertir. Entonces esto sí es algo muy complicado, porque como te dije, ¿no? A veces sale con habilidades de que es imparable, que es invisible. Entonces se puede complicar un poco la batalla, e inclusive en algunas circunstancias como que no quiere colaborar. Normalmente con ella siempre lo recomendable es esperar que nos lance un golpe fuerte para que nosotros en esa manera contraatacarla. Obviamente si se le queda algún tipo de hechizo, dependiendo del hechizo que tenga, ya sea que nosotros tengamos que
que derribarla o en todo caso interceptarla, tenemos que realizarlo sí o sí. El punto es que cuando vaya a lanzar su super especial 1, por lo menos que no tenga ningún hechizo activo en ese momento. Ahora, podríamos llevarlo al super especial 2 y por lo menos podríamos estar un poco más tranquilo, pero el tema es que este super especial 2, al ser tan extenso, nos puede bajar también bastante vida en el tema de bloqueo. Ahora, si nosotros ya conocemos su mecánica de juego, obviamente esta batalla puede salir muy buena, pero vuelvo y repito, esto es a veces un tema de suerte en realidad, porque en algunas circunstancias, a pesar que yo he llevado el counter directo, ya sea como que una antorcha o un Spider-Ham, como te he mencionado, a veces sale con esas tales hechizos que hacen que mi golpe fallen y curiosamente ninguno le da. Entonces inclusive llegó en algunas circunstancias donde me acorralaba y no me quería aplicar sus golpes, rápidamente llegó su super especial 1, me lanzó el super especial y así me tenía en un ciclo y cada vez iba repitiendo los mismos hechizos y así. Y bueno, es por eso que considero que el personaje está en una mejor posición que en otros, porque a pesar que pueda llevar el counter directo, a veces dependes ya de la mera suerte que el juego o la IA te vaya a poner. Ahora, ya antes de llegar a la posición 1, voy a hacer como que un plus de 6 personajes que considero que van a ser también excelentes en el tema defensivo, y probablemente este personaje vaya a entrar dentro del top 5 de mejores defensores muy pronto, porque todavía no sale su versión de 7 estrellas y estoy hablando de Capitana Britannia. Para los que no sepan, Caban le dio un buff. ¿Y qué es lo que le hizo Caban? Le aumentó el salvaguarda, o sea, esto hace que nuestro daño esté limitado. Cada vez que ella es derribada o reciba un golpe crítico, nosotros vamos a estar sufriendo una desventaja de agotamiento, y cada vez que nosotros golpeemos a Capitana Britannia mientras tengamos este tipo de desventaja, nos va a ir dejando una desventaja de Neuroshock. Si en caso llega a activar sus cargas iónicas, cada vez que nosotros lo golpeamos va a haber una probabilidad de que nos pueda dejar inclusive más desventajas de Neuroshock. Entonces ya vas entendiendo por dónde va el tema, ¿no? O sea, nos va a ir dejando muchas desventajas de Neuroshock, y obviamente si estamos hablando de un defensor que ya tiene mucha vida o bueno, mucha potencia de ataque, el daño que nos va a poder hacer este tipo de desventaja van a ser muy altos. Ahora, a eso tampoco no hay que olvidarnos que si llevamos a alguien que le deje la desventaja de sangrado o alto voltaje, ya nos va a ir dejando una desventaja de Neuroshock. O sea, básicamente Nimrod está descartado aquí. Cualquier personaje que deje este tipo de desventaja, más daño es lo que nos va a ir aplicando su desventaja. Si juega inclusive con la maestría suicidas, también nos va a ir dejando esta desventaja por default. Entonces es por eso es que el personaje siento yo que va a ser excelente en el tema defensivo, y como ya te lo mencioné, este es un buff que le dio Caban. Siento yo que lo hicieron con el único fin de que pueda sobresalir más al momento de venderlo, porque por ahora solamente se puede obtener en la pista doble y obviamente esto es pagando dinero real. Entonces siento yo que Caban ha ido por ese enfoque, y es por eso que te digo que una vez que salga estoy más que seguro que ella va a estar dentro del top 5 de mejores defensores de este juego. Ahora, tampoco no quiero dejar de lado a personajes como Jean Grey, que también puede dejarnos desventaja de Neuroshock, pero ella nos deja también desventajas que nos pueden ir regenerando. También nos deja controles invertidos. Lamentablemente no he tenido mucha oportunidad de podérmela enfrentar en el tema defensivo, pero sí sé sobre las habilidades que tiene el personaje. Tenemos a Kindred, que eso sí, en el caso de Kindred sí sugiero que esté duplicado para que pueda infligir más daño a sus degeneraciones. A Dust Arena, que si en caso no sabes cómo jugar, va a ir activando su habilidad de tormenta y ahí es donde nos va a aplicar bastante daño. El Gran Maestro, que con su desvío va a hacer que la batalla se puede alargar más de lo común, así que también considero que es muy buen defensor. Y bueno, Centinela con su buff también ha quedado muy bueno, aunque si en caso lo tienes duplicado Centinela, sí considero que puede sobresalir un poco más para que así se active, creo que es su ganancia de poder y su mejor robustez. Y ahora sí, aquí en la posición 1 voy a colocar a dos personajes. El primero de ellos va a ser Serpiente. Creo que ya todos sabemos sobre lo complicado que es el personaje. Yo sé que cada vez va saliendo como que más counter de él, pero aún así siento que el personaje se puede complicar demasiado, más que nada por su habilidad de ganancia de poder y también por su penetración de bloqueo. Tampoco quiero dejar de lado que el personaje es inmune a la desventaja de bloqueapoderes, de destino sellado, anticuraciones, no recibe daño por la desventaja de ola de frío. Las desventajas de sangrado tienen una menor duración. Recordemos que cada vez que vaya lanzando su super especial, él va a ir ganando cargas de Full Force. Mientras más carga de Full Force, esto va a hacer que su daño se vaya incrementando, y si nosotros no llevamos un counter directo, la verdad es que la batalla, aparte que se va a hacer
muy extensa. Si por X motivos, igual por más que extensa que se haga, va a llegar un momento en la cual el cubrirnos nos va a aplicar bastante daño. Y a eso no hay que olvidarnos que también cada vez que lanza ese super especial va a obtener su mejora de concentración certera, que va a evitar que nosotros podamos eludir o activar la habilidad de flaqueo. Y si está duplicado va a obtener, creo que, una mejora de inmunidad a la muerte, donde le va a brindar una ganancia de poder y también creo que una regeneración, no tanta, pero algo le va a regenerar. El punto es más que nada que básicamente va a poder obtener casi sus 3 barras de poder, y ya sabemos que con toda la potencia que normalmente suele tener estos tipos de defensores, es también como que una muerte directa. Ahora, yo sé que cada vez hay más counter, yo sé que cada vez estamos más familiarizados, aún así siento que el personaje sobresale mucho en el tema defensivo o en el tema de ataque. Y el otro personaje que comparte esta posición es Yelena Belova. ¿Por qué lo he considerado aquí? Porque es un personaje netamente nuevo, donde solamente tiene 2 counter directos, quien sería Mr. Siniestro y Jean Grey. Eso no quiere indicar que no se le pueda derrotar con otros personajes, sí, pero el tema es que te va a hacer perder mucho tiempo dependiendo de la situación. Ahora, lo complicado de ella es su medidor de combo. Una vez que llega al combo 100, se va a activar su habilidad de eliminar objetivo, y cuando ya se vaya a activar esta habilidad, es ahí donde no va a poder ejecutar una inversión. Esta inversión, ¿en qué consiste? Cada vez que nosotros vayamos a golpear con un golpe débil o golpe fuerte, entonces nos va a hacer como si fuera un contraataque de manera directa y nos va a expulsar. De esa manera nos va a aplicar como si fuera un daño directo. Ahora, ¿se puede contrarrestar esto? Sí. La primera, obviamente, evitar estar interceptando o estar derribándole constantemente, porque cada vez que nosotros hacemos este tipo de acciones le vamos generando mucho medidor de combo. Pero si por X motivo vayamos al caso que a pesar de ello llega a obtener esta habilidad, la única manera que nosotros le podemos contrarrestar es golpeándole en bloqueo, para que de esta manera vaya perdiendo puntos en su medidor de combo. Entonces, ¿esto qué significa? Que nos va a poder hacer perder mucho tiempo. Si por X motivo nos acorrala o nos quiere interceptar, obviamente no vamos a poder realizar esa función. Y ya sabes, si por ahí queremos aplicarle una intercepción o sin querer le aplicamos una intercepción, nos va a lanzar y nos va a poder aplicar un daño directo. No hay que olvidarnos también que sus golpes son críticos garantizados. Esto también va a hacer que nos pueda aplicar bastante vida. También va a tener una desventaja, perdón, una habilidad que básicamente va a hacer que el daño por nuestras desventajas no dañinas tengan una menor duración. Esto también hace que se pueda volver un poco más complicado en caso nosotros le dejemos este tipo de desventajas. Ahora, una vez que lances sus super especiales y así te estés cubriendo, el daño que te va a poder aplicar va a ser muy alto, porque ella tiene un alto daño en penetración de bloqueo. Entonces sí o sí vas a tener que acostumbrarte a eludir sus super especiales en caso no quieras morir contra ella. Entonces por eso es que te digo que por ahora solamente el counter directo para jugarlo lo más tranquilo sería Mr. Siniestro y Jean Grey, ya que ambos personajes no reciben mucho daño cuando reciben golpes críticos garantizados. Igual, vuelvo y repito, puedes darle con otros personajes, pero vas a tener que realizar algunas que otras tipos de acciones que ya te he ido comentando durante el transcurso de este video. Y bueno, gente, es por eso que estos personajes los he considerado en tal posición. Solo una pequeña conclusión de las decisiones que he tomado a partir de la posición 6, 5, 4 y así sucesivamente hasta la posición 1. Son personajes que tienen muy contados sus counter, pero sobre todo son personajes que han sido diseñados para hacerte perder mucho tiempo. Y obviamente si no tienes el counter perfecto, es una batalla que se puede alargar demasiado, o en el peor de los casos puedes perder mucha vida. Igual hazme saber cuál sería para ti tu top 10 de mejores personajes, o cuál tú meterías en esta lista o sacarías de los que yo he mencionado. Y claro, si puedes también indícame por qué motivo, pero te he comentado más que nada en base a mi experiencia. Tómalo como una referencia, pero sí o sí estos personajes van a causarle un dolor de huevos a cualquier persona que se lo vaya a enfrentar. Bueno, espero que este video les haya gustado. Ya saben, suscríbanse, apóyanos con un like, que eso nos va a ayudar muchísimo, y conmigo será hasta un próximo video. Bye bye.